Muy bien, buenos días chicos. En este caso vamos a ver el tema de esta semana, ángulos, bisectriz y operaciones con ángulos. O sea, operaciones de adición y sustracción. Vamos a ver un poco la teoría. Dice, un ángulo es una figura geométrica, eso ya sabemos, obviamente. En este caso que está definido por la unión de dos rayos que va a tener un origen en común, al cual lo vamos a conocer como vértice. Los rayos vienen a ser, en este caso, los lados del ángulo. En este caso, los lados van a ser el lado OA y el lado OB. Y en el caso de vértice va a ser el punto O en este caso, ¿de acuerdo? Punto. Bien. Notación, este símbolo significa ángulo OB y la M adelante significa medida del ángulo AOB. Observación, ajá. Quiero que entiendan esta parte, chicos. En el caso del punto P se encuentra en la región interior del ángulo, mientras que el punto R pertenece a la región exterior del ángulo, ¿de acuerdo? Entonces tenemos, en este punto tenemos un punto que pertenece a la región interior del ángulo y un punto que está en la región exterior del ángulo. Tengan en cuenta ese detalle, chicos, para un ejercicio más adelante. Bisectriz. ¿Qué es la bisectriz? Es en este caso el rayo que biseca al ángulo. ¿Qué significa que biseca? Significa en este caso que lo parte en dos mitades iguales, ¿de acuerdo? Si el ángulo mide 80, las mitades van a ser 40 y 40. Si el ángulo mide 100, las mitades van a ser 50 y 50 y así de manera sucesiva. OM viene a ser la bisectriz. Si OM es bisectriz del ángulo OB, se cumple que la medida del ángulo AOM es igual a la medida del ángulo MOB, y esto sería igual a alfa. Acá está, ¿no? Ahora, clasificación de los ángulos, chicos, tenemos primeramente al ángulo agudo. ¿Cuál es el ángulo agudo, profesor? Es aquel ángulo que es mayor que 0, pero menor que 90 grados. Acá tenemos el caso de alfa, beta y teta, ¿no? Bueno, acá está la letra alfa, pero se han confundido. No hay problema. Ángulo agudo, menor que 90, menor que 90, menor que 90. Listo. Ángulo obtuso es aquel ángulo que su valor, en este caso angular, es mayor que 90, pero menor que 180 grados. Es decir, menor al ángulo de media vuelta. ¿De acuerdo? Repito nuevamente, es mayor que el ángulo de 90, pero menor que el ángulo de 180 grados. No llega a ser el ángulo de media vuelta. Y también tenemos el ángulo recto, que como su nombre lo dice, en este caso sus lados forman, en este caso, un ángulo recto, rectilíneo por ambos lados, y en este caso el ángulo vale 90 grados. Puede estar mirando hacia la izquierda, hacia la derecha, o de manera diagonal también los lados, ¿no? En este caso el ángulo vale 90 grados. Ejemplo de ángulos agudos, 10, 30, 60, 80, hasta 89, si son menores que 90. Y los ángulos obtusos son los mayores que 90, ¿no? 100, 150, 118, 179, menores que 80. 91 mayores que 90, ¿de acuerdo? Tenemos qué cosa acá, que según el gráfico tenemos acá que alfa más beta más phi es igual a 180 grados. En este caso, el conjunto de estos ángulos suma 180 grados, chicos. Porque son parte de un ángulo llano. Y el conjunto de estos ángulos, ¿cuánto suman? Suman 360 grados, chicos. Cada vez que hagamos esta figura, vamos a tener que esto suma ¿cuánto? 360 grados. A continuación pasaremos con los ejercicios. Muy bien, continuamos con la práctica dirigida en este caso de lo que viene a ser ángulos, bisectriz y operaciones con ángulos. Muy bien, acá me dice el primer problema, dice calcular H perdón, calcular X si OH es bisectriz. Muy bien, como OH es bisectriz, ¿qué quiere decir en este caso? Que el ángulo lo ha partido en dos mitades iguales. Es decir, X más 10 grados va a ser igual a 2X. Ah, ya, profesor. Puedo poner tranquilamente, profesor, que el ángulo AOH, voy a colocarlo así, el ángulo AOH es igual al ángulo, HOB, ¿sí o no, profesor? Claro que sí, porque bisectriz. Entonces, el ángulo AOH que mide X más 10 grados es igual al ángulo HOB que mide 2X. 10 grados va a ser igual a 2X. Ese X que está sumando pasa al otro lado a restar. Entonces, ¿cuánto vale X, profesor? X vale 10 grados. Ya está. Fácil y sencillo. Muy bien, continuamos. Segundo problema dice acá. Calcular X y me dan, mira, este ángulo es un ángulo recto, ¿sí o no? Este ángulo que está acá es un ángulo recto. Pero eso no me piden el valor de X. En este caso, mira, acá tengo 2X y 2X. A ver,
Le pregunto acá, y que yo espero que esté bien claro, todo este ángulo que está acá, que estoy señalando de color rosado, este es el ángulo de media vuelta. Por lo tanto, toda esta suma de los ángulos que están contenidos dentro del ángulo de media vuelta tiene que darme esa suma, ¿cuánto? 180 grados. Ah, ya, profesor, pero acá tengo 90 grados. Ok, vamos a sumar 90 grados más el ángulo COD, que es 2x, más el ángulo BOC, que también es 2x, más el ángulo AOB, que también es 2x. Y todos estos, ¿cuántos me deben sumar, profesor? 180 grados. Ah, ya, 90 grados más 2x más 2x más 2x, 6x. Y esto es igual a 180 grados. 6x va a ser igual a 180 grados. Ese 90 grados pasa a restar, sería 90 grados acá. Y x va a ser igual a ¿cuánto? Va a ser igual a 15 grados. ¿Por qué, profesor? Porque 90 entre 6 me da 15 grados, chicos. Muy bien, continuamos con el siguiente ejercicio. Me piden nuevamente acá calcular x. Y me dan, si te das cuenta, todos estos ángulos que están acá pertenecen al ángulo de una vuelta. Miren, todos estos ángulos que están acá pertenecen al ángulo de una vuelta. Ah, ya, profesor. Entonces yo recuerdo mi teoría y me dicen que el ángulo de una vuelta vale 360 grados. Ah, ya, profesor. Entonces, ¿qué significa esto? Que si sumo todos los ángulos que están acá, tiene que darme 360 grados. ¿Cuáles serían los ángulos? En este caso, X es uno de los ángulos, más estos angulitos que son cuadraditos, ¿sí? Vienen a ser los ángulos rectos. Y acuérdate que los ángulos rectos, ¿cuánto miden? 90 grados. Más el ángulo de acá que mide 150 grados, más el ángulo de acá que mide también 90 grados. Y la suma de todos estos, ¿cuánto me da, profesor? 360 grados, que es equivalente al ángulo de una X más 90 más 150 más 90, eso me da el valor, chicos, de 330 grados. Y esto es igual a 360. Muy bien, 330 grados pasa a restar, sería 360 grados menos 330 grados. ¿Y X sería igual a cuánto? X sería igual a 30 grados, chicos. Listo. Pasamos al siguiente ejercicio. Me dicen calcular el ángulo teta. En este caso, el ángulo teta y los demás ángulos que aparecen acá pertenecen al ángulo AOD, que es el ángulo de media vuelta, chicos, que es el que está acá. Y acordémonos, hace un momento hicimos un ejercicio parecido. El ángulo de media vuelta vale 180 grados. Ah, ya, profesor, entonces 3 teta. Voy a ponerle una letra O, chicos, ya, una letra O minúscula, ya. Voy a ponerle X nomás, chicos, ya, para no confundirnos. Ya sé, voy a poner la letra Q, chicos. Ya, con esto definitivo. Voy a poner letra Q para poder diferenciar, ¿ya? Para que no se confundan con el ángulo teta y eso. 3 veces el ángulo teta más el ángulo de 90 grados, que es BOC, más el ángulo 2 teta, esto me tiene que dar igual a ¿cuánto? A 180 grados, al ángulo de media vuelta. ¿De acuerdo? 3 teta más 2 teta sería 5 teta. Ese 90 grados pasa a restar al otro lado y sería 180 menos 90 grados, sería 90 grados. Muy bien, profesor, el 5 que está multiplicando pasa a dividir. Muy bien. Por lo tanto, el ángulo teta sería igual a ¿cuánto? 90 entre 5. Eso me da 18 grados, chicos. Teta valdría 18 grados. Chicos, a ver, voy a poner acá para que no se vayan a confundir de repente más adelante. Me va a decir, profesor, ¿de dónde salió Q? Es el ángulo teta. Muy bien, continuamos con el siguiente ejercicio. Me dice 3x más 120 vale todo este ángulo que está acá, y este ángulo vale 90 grados. Ah, ya, profesor, pero ambos pertenecen a un ángulo de una vuelta. Entonces, al pertenecer a un ángulo de una vuelta, quiere decir que todo este ángulo que está acá vale 360 grados. Ah, ya, profesor. Entonces, tengo que 3x más 120 grados, sumado con ese ángulo recto que yo ya sé que vale 90 grados, me tiene que dar 360 grados. Ah, ya, profesor. 3x más 120 grados más 90 grados, eso me da 210 grados. Y esto sería igual a 360 grados. 3x sería igual a 360 menos 210, eso me da 150 grados. Muy bien. 3 pasa a dividir, tendría 150 entre 3 y x sería ¿cuánto? X sería igual a 50 grados. Vamos con el siguiente ejercicio. Calcula X si OH es bisectriz del ángulo BOC. A ver, acá tenemos que tener en cuenta algo, chicos. Miren, OH
que es esto que está acá, mira, OH, que es esto que está acá, es bisectriz ¿de qué ángulo? Del ángulo BOC, o sea, de este angulito que está acá. De este ángulo de acá. ¿Qué quiere decir, profesor? Que si este ángulo es bisectriz, quiere decir que ha partido el ángulo BOC en dos mitades iguales. Ahora, si te das cuenta, ya tengo una de las mitades, que vale 40. Entonces, si esta mitad vale 40, la otra mitad necesariamente también tendría que valer 40 grados. ¿Por qué, profesor? Porque recordemos que la bisectriz parte al ángulo en dos mitades iguales. En este caso, al ángulo BOC. Si el ángulo BOC, no sabemos en este caso original, pero sí sabemos una de las mitades, que vale 40 grados. Entonces, si una de las mitades vale 40 grados, la otra mitad también tiene que valer 40 grados, ya que OH es bisectriz. Muy bien. Y tenemos el valor del ángulo BOH y el valor del ángulo HOC. Ambos valen 40 grados. En este caso, el ángulo X, que es el que me piden, va a pertenecer a un ángulo de media vuelta, que sería el ángulo AOC. Ah, ya, profesor. Entonces, si yo sumo X más 40 grados y más 40 grados, tiene que ser 180 grados. Claro que sí. Más 40 sería 80 grados y eso sería 180 grados. X sería igual a 180 grados menos 80 grados. X va a ser igual a 100 grados, chicos. Bien, chicos, continuamos con los dos últimos ejercicios. Me dice acá, calcular X. Muy bien. Todo este ángulo, mira, si te das cuenta, todo este ángulo de acá es el ángulo de media vuelta. Entonces, yo tengo que la suma de los ángulos que lo componen va a ser igual a 180 grados. Ah, ya, profesor, acá tengo 20 grados. Por acá tengo el ángulo recto, que vale 90 grados, ya lo sé. Más el ángulo que continúa, que es X, más nuevamente el ángulo que continúa, que también es X. Y todo esto me tiene que sumar, ¿cuánto, profesor? 180 grados. Ah, ya. 20 más 90 yo sé que es 110. X más X yo sé que son 2X, profesor. Y esto sería igual a 180 grados. Muy bien. 2X va a ser igual a 180 grados menos 110 grados. 2X va a ser igual a 180 menos 110, que es 70 grados. X va a ser igual a 70 grados entre 2, por lo tanto, X va a ser igual a 35 grados. Muy bien. Y el último problema, que sería en este caso, mira, ya, acá me dicen calcular X, pero no vamos a calcular necesariamente X de manera directa, vamos a hacerlo de esta forma. Mira. A ver, acá no te lo dicen, ya, pero acá falta un dadito más que hay que poner, que es que el ángulo AOC es un ángulo recto, chicos. Miren acá. El ángulo AOC es un ángulo recto. Falta ese dato, así que lo voy a poner acá. El ángulo AOC es un ángulo recto. ¿Qué implica eso, profesor? Olvidémonos un momento del X, chicos. Olvidemos un momento del X. Por ahora olvidemos el X. Vamos a dejarlo ahí encerrado en un circulito por el momento. Yo tengo acá el ángulo teta, más el ángulo teta otra vez, más el ángulo alfa, más nuevamente el ángulo alfa. Y estos cuatro angulitos, chicos, van a sumar ¿cuánto? Van a sumar 90 grados. Ah, ya, profesor. Esos cuatro ángulos suman 90 grados porque son parte, en este caso, del ángulo recto. Entonces yo tengo que 2 veces el ángulo teta más 2 veces el ángulo, ¿no? Más 2 veces el ángulo alfa va a ser igual a 90 grados. Profesor, ¿yo puedo dividir entre 2 a todos estos ángulos? Claro que sí. Si tú divides a todos entre 2, va a tener ¿qué cosa? Que teta más alfa va a ser igual a ¿cuánto? A 45 grados. Profesor, ¿y de qué me vale esto si me piden hallar X? Ah, ya, justamente por esta razón. Porque X gráficamente, ¿cuánto vale? X vale teta más alfa. ¿Cómo, profesor? Acá está, mira. X vale teta más alfa. Y justamente lo que acabamos de hallar. X vale teta más alfa. Y teta más alfa acabamos de determinar que vale 45 grados. Por lo tanto, X sería igual a 45 grados, chicos. Y colorín colorado, nuestra práctica dirigida se ha